Cita en Línea es el programa de salud que tienes que oír. Conduce Fabiola Castillo y Jennifer Vargas. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 26. Dice la palabra de Dios: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Aquellos 5,000 que habían recibido el beneficio de la multiplicación de los peces y los panes, no buscaban a nuestro Señor Jesucristo por el alimento que espiritualmente Él les podía ofrecer, sino por el alimento físico. En otro momento, Cristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Amigo, si físicamente requerimos de una buena alimentación para mantenernos saludables, ¿cuánto más no necesitaremos del alimento espiritual del cielo, el cual Dios nos puede ofrecer? Les damos la más cordial bienvenida a todos los radioescuchas de esta estación radial. En esta entrega, nuestra médico Fabiola Castillo nos hablará referente a la nutrición como una necesidad. Doctora Fabiola, hay muchas inquietudes referentes a este tema, pero antes de entrar en materia, quisiera que saludara a toda nuestra audiencia y luego de ello usted nos diga ¿por qué es tan importante la nutrición en la vida del ser humano? Sí, gracias Jennifer. Un saludo muy especial a toda la amable audiencia que sintoniza esta emisora, agradeciendo que nos permitan un espacio de su tiempo. Sí, la nutrición es verdaderamente una necesidad, ya que es uno de los principales pilares de nuestra salud, y la salud es uno de los factores más importantes de nuestra vida y de nuestra felicidad. Es posible gozar de una buena salud y sentirse bien con nuestro cuerpo, con una dieta equilibrada y practicando ejercicio en forma regular. Gozar de una buena salud consiste en tener bienestar físico y mental. Cuidar la salud no significa comer mucho o comer poco, sino lo apropiado y lo que mejor hace a nuestro cuerpo. Aprender a cuidar nuestra salud es una ardua tarea, pero a la vez la mejor inversión que podemos hacer para tener una buena salud y con ello una calidad de vida y disfrutando el mayor tiempo posible con nuestros seres queridos, que son nuestra familia, disfrutando con ello con un cuerpo sano y en movimiento, libre de enfermedades que son perfectamente prevenibles con una buena nutrición o una sana nutrición. En el día de hoy aprenderemos conceptos básicos que se deben tener en cuenta al momento de elegir alimentos, en qué forma combinarlos, en qué cantidades. Es importante que las personas conozcan sus necesidades alimenticias y así al momento de comer utilicen este conocimiento para su máximo provecho. Sí, esto es muy importante porque con la sana nutrición nosotros, los seres humanos, tenemos un mejor aprovechamiento de los nutrientes y así nos podemos mantener en equilibrio. Entonces es muy importante, como lo dice usted, doctora, que conozcamos nuestras necesidades alimenticias
y así al momento de consumir los alimentos utilicemos este conocimiento que lamentablemente por carecer de él no hacemos un buen uso de los alimentos, o sea, no nos alimentamos como realmente debe ser. Pero doctora, ¿qué nutrientes y en qué proporciones en qué proporciones necesitamos nosotros estos nutrientes diariamente? Sí, las necesidades diarias del organismo a nivel nutricional hay que dividirlos en varios grupos. Por lo menos los hidratos de carbono necesitamos una alimentación diaria de un 50 a un 60%. Las proteínas en aproximadamente 15 a 20%. Las grasas en un 15 a un 30%. Pero estas proporciones van de acuerdo al tipo de actividad física desarrollada de manera cotidiana por la persona, su estado de salud, otros factores como el peso, el sexo, la edad, entre otros. A esto se le deben sumar también los requerimientos diarios de vitaminas y minerales, el agua, que estos son elementos que vienen dados dentro de estos tres sustratos. Por tanto, la falencia de alguno de ellos genera inconvenientes alimenticios y con ello una alimentación incorrectamente equilibrada. Doctora, los hidratos de carbono es lo que comúnmente conocemos como carbohidratos, ¿cierto? Sí, o harinas. Sí. Es importante, doctora, que usted nos diga también las funciones de estas sustancias en nuestro cuerpo, para que podamos entender los beneficios que nosotros tenemos con todas estas sustancias en el consumo apropiado de los alimentos. Con mucho gusto. Los hidratos de carbono cumplen varias funciones. Principalmente son aportar energía para que nuestro cuerpo pueda realizar todas sus actividades. Los hidratos de carbono también proporcionan un ahorro de las proteínas, porque en el caso de que los hidratos de carbono se aporten insuficientemente, entonces las proteínas empiezan a suplir ese aporte de energía para nuestro cuerpo. Los carbohidratos además regulan el metabolismo de las grasas. En caso de que igualmente se ingieran suficientemente los carbohidratos, las grasas entonces empiezan a metabolizarse inadecuadamente, produciendo en el organismo unas sustancias llamadas cuerpos cetónicos que producen enfermedades. Los carbohidratos también intervienen en la producción de hueso, cartílago y de los tejidos del sistema nervioso. Estos carbohidratos pueden ser simples y pueden ser también complejos. Los simples tenemos la glucosa y la fructosa, que están dentro del grupo de los monosacáridos. Se debe tener cuidado con el consumo de ellos, ya que se absorben rápidamente. Al absorberse rápidamente induce a nuestro organismo a producir o a secretar la insulina, que estimula el apetito y favorece entonces los depósitos de grasas de nuestro cuerpo. Un ejemplo de estos monosacáridos son el azúcar, la mermelada, las jaleas, la miel, las golosinas en general. Algo a tener en cuenta es que los productos industriales elaborados a base de azúcares refinados tienen un alto contenido calórico, pero muy bajo valor nutritivo. Por lo tanto, deben ser consumidas de manera moderada, pero si el objetivo de nutrirse es bajar de peso, hay que definitivamente abolirlos de la dieta. Los disacáridos es el otro grupo de los carbohidratos. Entre estos está la sacarosa, que es el azúcar de mesa, la maltosa, que es el azúcar de malta, la lactosa, el azúcar de leche. Los carbohidratos complejos, como los polisacáridos, tenemos la celulosa, que forma la pared y el sostén de los vegetales. También tenemos el almidón, que está presente en los tubérculos como la papa, y el glucógeno, que está presente en los músculos e hígados de los animales. Estos, a diferencia de los que les hablé anteriormente, son de lenta absorción. Se les encuentra en panes, pastas, cereales, arroz, legumbres, maíz, cebada, centeno, avena. Entre los hidratos de carbono hay unos que son absorbibles, que son los que el organismo puede asimilar y transformar en energía, como las frutas, la miel, por ejemplo, las legumbres o los vegetales, y los tubérculos. Los no absorbibles son las fibras vegetales. Los mejores carbohidratos, y por lo tanto deben consumirse en amplia variedad, son cereales que siempre tengan
fibra, o sea, que sean integrales, como los panes, pastas, vegetales. También las frutas nos aportan una gran fuente de fibra. El otro grupo es el de las proteínas. Estas constituyen el 50% del peso seco de los tejidos y no existe un proceso biológico alguno que no dependa de la participación de este tipo de sustancias. Entre las funciones de las proteínas son esenciales para el crecimiento, proporcionan los aminoácidos esenciales para los tejidos, o sea, para que los tejidos puedan repararse, puedan reponerse. Son materia prima para la formación de los jugos gástricos, de proteínas plasmáticas, de la hemoglobina, de vitaminas y enzimas. Actúan también como defensa, ya que los anticuerpos son proteínas de origen natural. También tienen una función de resistencia, ya que el colágeno es la principal proteína de soporte de los tejidos. Las proteínas están mayormente en carnes, aves, pescados, huevo, leche y en menor proporción en vegetales como la soya, legumbres, cereales y frutos secos. Muy importante esto de los carbohidratos. Me llamó la atención, doctora, el que carezca el ser humano de carbohidratos en su cuerpo. Esto también afecta porque hace que el ser humano produzca en el organismo cuerpos cetónicos, que esto a su vez son los que producen enfermedades. ¿Qué enfermedades exactamente producen los cuerpos cetónicos? Bueno, por ejemplo, en el caso del diabético, el diabético no puede hacer una dieta que se suprima totalmente los carbohidratos, porque entonces el organismo necesita siempre de energía para poder realizar sus funciones. El organismo es sabio y empieza a defenderse. Entonces toma la energía entonces de las grasas y empieza a liberar en el metabolismo final de las grasas este tipo de sustancias, produciendo entonces trastornos del sensorio del diabético. Empieza entonces a tener trastornos de la mente, trastornos, pero no de trastornos psicológicos, sino en cuanto a trastornos de conciencia, o sea que no estaría en alerta, sino que entraría a tener ese tipo de cambios y esto pues puede llevarlo a una condición crítica. Importante, con este programa estamos aprendiendo el equilibrio que debemos tener al momento de alimentarnos, de llevar una sana nutrición. El tema de hoy, la sana nutrición es una necesidad. Siempre se han tenido conceptos diversos y generalizados con respecto a las grasas. Todo el mundo opina acerca de ellas. Hay quienes afirman que todas las grasas son malas. Otras personas, por el contrario, dicen que hay grasas buenas y que hay grasas malas. Explíquenos, doctora, la importancia de los lípidos o grasas, cómo se clasifican y en qué alimentos las podemos consumir o aprovechar para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Sí, los lípidos o grasas junto a los carbohidratos representan la mayor fuente de energía para el organismo. Las grasas se encuentran en todas las membranas de las células, por lo que se puede decir que se encuentran en todos los tejidos y órganos. Ellas le dan sabor y textura a los alimentos. Hay aceites grasos que los podemos clasificar en insaturados, que son importantes como protección contra la aterosclerosis, que en programas anteriores se había explicado que esta es la formación de placas de grasa en el interior de las arterias. Y también pues estos ácidos grasos insaturados producen una cierta protección contra el envejecimiento de la piel. Estos están en el aceite de girasol, de canola, de soya, de maíz. Siempre que estos aceites se someten a calor, sufren un proceso de hidrogenación y se convierten en aceites saturados, es decir, aceites nocivos o dañinos para la salud. Cabe aquí anotar de que no es correcto preparar alimentos con aceite de oliva, someterlos al calor, porque este es el aceite que más fácilmente se convierte entonces a aceite de este hidrogenado. El que más soporta el sometimiento de calor es el aceite de canola. Tenemos también los aceites grasos saturados, que los encontramos en la manteca o grasa animal, en la piel de pollo, lácteos, carnes gordas. El coco, a pesar de ser un vegetal,
tiene grasa dañina para la salud, tiene aceite saturado. Los componentes básicos de las grasas son los ácidos grasos, que entre ellos tenemos una variedad de los beneficiosos, como usted acabó de decir, que no todas las grasas son malas. Sí, porque hay personas que dicen, todas las grasas son malas, y hay personas que dicen, hay grasas buenas, grasas malas, pero no tienen un concepto claro de ello. Sí, así es. Los ácidos grasos como los omega 3 y los omega 6 se encuentran dentro de los denominados esenciales. Se denominan así porque nuestro cuerpo no los produce, por lo tanto es necesario que los consumamos. Deben ser siempre ingeridos de manera adecuada. En las zonas geográficas donde consumen este tipo de aceites en su alimentación cotidiana, es rarísimo o apenas existen las enfermedades cardiovasculares y la arteriosclerosis, como les expliqué ahorita lo que era. El omega disminuye los niveles de colesterol y triglicéridos, reduce la agregación de las plaquetas en las arterias, con lo que se previene entonces la formación de coágulos en arterias importantes como el corazón. El omega 3 conforma la mayor parte de los tejidos cerebrales. Los ácidos omega 3 y 6 son grasas poliinsaturadas que aparecen en los aceites de pescados y mariscos, pescados como la caballa, el salmón, el atún, arenque, trucha, bacalao, lenguado, merluza. Se recomiendan consumir 2 porciones semanales de pescado. Por lo general a la gente no le gusta comer verduras. Frases tales como yo no soy un conejo para comer verduras, no me gustan o no saben a nada, son expresiones con las que evitan su consumo. Sería de suma importancia, doctora, que usted nos explique a todos nosotros por qué es importante consumir las verduras. Debemos tener bien claro que las verduras y hortalizas no se deben considerar como un complemento de otros platos, sino que debe ser un componente principal de una dieta saludable junto a los cereales, legumbres y frutas. ¿A qué llamamos hortalizas? Las hortalizas son plantas herbáceas cultivadas en huertas que son aprovechadas para el consumo en su totalidad. Se pueden consumir los frutos, las raíces, tallos, flores, bulbos. Las verduras son una clase especial de hortalizas caracterizadas por su color verde. La mayor parte de los vegetales contienen agua. Los vegetales son ricos en vitamina A, C, vitaminas del grupo B, excepto el B12. También tienen vitamina K, el ácido fólico, que está abundante en todas las verduras. El potasio también está dentro de este tipo de alimentos. El hierro, que lo encontramos principalmente en espinacas. El hecho de que las verduras tengan potasio produce un beneficio adicional, y es que tiene un efecto diurético y la persona entonces elimina más orina y con eso se controlan o se disminuyen las cifras de presión arterial. También contienen calcio, son una fuente rica de fibra, como había dicho hace unos minutos, favoreciendo así el tránsito intestinal y produciendo sensación de saciedad, y también proporcionan unos elementos llamados fitoquímicos que son antioxidantes. También eso se había hablado en programas anteriores de lo que eran los antioxidantes, que previenen el cáncer y previenen enfermedades coronarias. Las hortalizas que más contienen estos elementos son las coles, nabos, berro, cebolla, ajo, puerro. También los contienen zanahoria, brócoli, repollo, espinacas, tomates. Igualmente están las frutas, principalmente cítricas, uvas, fresas, moras, arándanos, frambuesas, aguacates, que tienen enormes beneficios para la salud. Reducen los niveles de colesterol igualmente y disminuyen la incidencia de enfermedades del corazón y del cerebro. Es muy importante que desde la infancia ya se invite pues a los más pequeños a que consuman las verduras y las hortalizas. Es importante mejorar la presentación del plato, que su presentación sea atractiva, y así con una adecuada información para su edad puede usted lograr que su hijo o hija acepte el consumo de las verduras.
estrategias para poder presentarle un plato atractivo a nuestros hijos y que puedan consumir frutas y verduras. Doctora, usted ahora nos va a hablar de la pirámide nutricional. Sí, es imposible hablar de nutrición sin tocar ese punto tan importante que es la pirámide nutricional, que hablando de cima a base, en las escalas inferiores están los hidratos de carbono complejos como los cereales, legumbres, granos, harinas y derivados como el arroz, panes, galletas, pastas, sémolas. En las escalas centrales, el hecho de que esté en las escalas inferiores quiere decir que se puede consumir un poquito con más soltura y sin restricciones. O sea, no quiere decir que no sean la escala que está por debajo, no quiere decir que no sean tan importantes esos alimentos. No. De la escala más inferior quiere decir que se puede consumir un poquito más con menos restricción, exactamente. Y así cuando vayamos subiendo va a ser su consumo más limitado. En las escalas centrales tenemos alimentos que contienen menor cantidad de hidratos de carbono y más proteínas y grasas, gran contenido de vitaminas como las verduras, hortalizas, tubérculos, frutas y frutos secos. Las escalas superiores contienen cantidad de proteínas y grasas como la carne de res, cerdo, cabra, pollo, embutidos, pescados, mariscos, quesos, leche y otros lácteos. Los huevos también están dentro de esa escala. En el escalón más alto son los que contienen alimentos con mayor cantidad de grasa e hidratos de carbono simples. Que como les dije, esos hay que disminuir su consumo porque se absorben rápidamente. Todos estos alimentos aportan principalmente son calorías y la verdad es que el valor nutritivo es muy bajo. Por eso se recomienda en menor cantidad, como los dulces, mantecas, mantequillas, natillas, mermeladas, jaleas, postres, chocolate, miel, tortas, helados. Bueno, esto es importante conocerlo. La verdad es que el plato que nosotros comemos carece poco de verduras y frutas. Los carbohidratos son los que más aumentados están en el plato y la proteína de pronto también es reducida. A veces también esto es, doctora, de pronto la gastronomía también tiene parámetros culturales. O sea, hemos sido acostumbrados a comer así, mayormente más arroz, más papa, el plato muy adornado, unas tajadas fritas, la ensalada no se ve casi. ¿Cómo podríamos mejorar esto, doctora? Bueno, hay que cambiar esos hábitos nutricionales, hay que mentalizarse y convencerse de que, como dice el título del tema de hoy, que la sana nutrición es una necesidad. Yo creo que después de haber escuchado los beneficios y qué es lo que nos está aportando a nuestro cuerpo de acuerdo a cada grupo de alimento, vamos a cambiar nuestra manera de pensar con relación a eso. Para esto vamos a hablar sobre las porciones adecuadas según cada grupo de alimentos. Pan, cereales, pastas o arroz de 6 a 11 porciones diarias, pero aclaro, entendiendo como porciones que una porción equivale a una rebanada de pan, media taza de pastas o cereal, pero luego de haber estado cocidos, 28 gramos de cereal listo para comer, medio panecillo, 3/4 de galleta tipo cracker pequeña o 3 a 4 unidades, verduras de 3 a 5 porciones al día, entendida como porción, 3/4 de taza de caldo de verduras, media taza de verduras cocidas, una taza de verduras crudas, media taza de legumbres o de habichuelas cocidas. En cuanto a las frutas, de 2 a 4 porciones al día, entendiendo como porción una unidad de tamaño mediano o una tajada de melón, es decir que no es correcto consumirse medio melón o todo el melón. Media taza de fresas, 3/4 de taza de jugo de fruta, media taza de fruta enlatada sin almíbar o cortada en dados, la leche, yogur y quesos preferiblemente descremados, 2 a 3 porciones al día,
entendiendo como que una porción es una taza de leche o yogur, solo 60 gramos de queso blando. También es importante la porción de carnes, aves, pescados, huevos, frutos secos y nueces, de 2 a 3 porciones al día. Una porción equivale a 70 gramos de carne a la plancha. Mire que no se les está hablando de carne frita. Aves o pescado igualmente a la plancha o horneados o al carbón. Un huevo, 30 gramos de frutos secos, también es importante consumirlos. Las grasas, aceites y dulces, consúmalos ocasionalmente si no es diabético, pero si es diabético debe abolirlos de su nutrición. En cuanto a las verduras, y eso es importante que no les aplique o no las aderece con mayonesa, ni con crema de leche, ni cualquier otro tipo de grasa que la gente también le echa yogur a las ensaladas, ya le quitan lo sano o que le echan salsas, también le quitan lo sano de las verduras. El aceite de oliva se recomienda aumentar su consumo, dada su relación con la disminución del riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Hay personas que utilizan los aceites de oliva, como decía usted hace un momento, para hacer frituras. Y tienen que tener en cuenta los oyentes que estos aceites sufren un proceso de hidrogenación. Explíquenos un poco más de eso, doctora. Bueno, el aceite que es insaturado, que es el aceite bueno o saludable, cuando se somete a este tipo de calentamiento ocurren una serie de cambios químicos en el aceite. El aceite bueno, dentro del grupo de la química, el aceite bueno son los aceites cis, que son los que están ahí sin calentar. Cuando uno los calienta, ocurren toda esa serie de cambios químicos que son complejos de explicar ahora en el programa, convirtiéndose en aceites trans, que son totalmente dañinos para la salud, porque son los que hacen que se aumenten las placas de grasa en el interior de las arterias y los niveles de colesterol y triglicéridos HDL y LDL, que ya los oyentes están familiarizados con ellos porque en varios programas les hemos explicado qué son cada uno. Bueno, y en esta sección, recomendaciones médicas del día. Doctora, ¿cuáles son las recomendaciones médicas para una sana nutrición? No es correcto pensar que porque uno se salte las comidas, con eso ya va a bajar de peso más rápido. Por el contrario, si usted prima a su cuerpo de los nutrientes necesarios, en un futuro gana el igual de kilos de peso o que perdió, o incluso puede aumentar más de peso. Es muy importante no omitir el desayuno, pensando también que con eso bajan de peso. El desayuno es la comida más importante del día. Desayuno significa romper el periodo de ayuno muy prolongado que lo tenemos durante las horas de sueño. Un buen desayuno permite entonces un mejor rendimiento físico y psíquico. Ayuda a los niños y adultos a pensar con rapidez, a prestar atención y comunicarse en forma apropiada con el entorno, pues el cerebro se alimenta básicamente de glucosa. Los alimentos que deben contener un buen desayuno: tenemos los lácteos en general, cereales, pan, galletas, frutas que aporten vitamina C y jugos. Es importante equilibrar los alimentos, esa es otra recomendación, con la actividad física para mantener o mejorar el peso corporal. Ingiera mayormente cereales integrales. Es importante que cuando usted coma, lo primero que consuma al momento de ingerir sus alimentos sea la ensalada, ya que esto facilita la digestión de los siguientes alimentos. Para aprovechar al máximo los nutrientes de las verduras, hay que saber cocinarlos. Es muy importante usar poca agua para hervirlos y cocinarlos en esa poca cantidad de agua, pero cuando el agua esté hirviendo. Cuando esté hirviendo se añaden las verduras y hortalizas y con eso entonces no se pierden los nutrientes. No los pique demasiado. Puede aprovechar el caldo de cocción de las verduras para hacer sopas o salsas. Los mejores métodos de cocción con los que se pierden menos nutrientes son al vapor y también puede utilizar el microondas. Los peores métodos de cocción para las verduras son las frituras y asadas, ya que pierden el mayor porcentaje de sus nutrientes. Se recomiendan las colaciones o meriendas con alimentos que ayuden a controlar el hambre y que
dan una mayor sensación de saciedad, lo cual es importante ya que disminuye el hábito de consumir alimentos en exceso. Entre estos tenemos los granos enteros o integrales, que son ricos en fibras solubles, la avena en hojuelas pero sin cocer, el salvado ya sea de cebada, de centeno, de trigo o de maíz. Es importante también, para evitar el consumo excesivo de alimentos entre las comidas, las crispetas o palomitas de maíz integral, una fruta o yogur descremado. Es importante mantener una dieta baja en grasas de origen animal, y en cuanto a las azúcares, que se consuman con moderación y comer bajo en sal. Hemos llegado al final de su programa Cita en Línea con la doctora Fabiola. Estaremos con ustedes en una próxima emisión en esta radioestación que usted escucha, para traerle temas de actualidad en el interesante mundo de la ciencia médica. Y no olviden, es importante que busquemos una balanceada nutrición, alimentándonos no solo con la comida física, sino mucho más con la espiritual, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Hasta una próxima oportunidad.